Antes de que haya alguna otra interrupción para mi sistema, quiero pedirles las disculpas. Y luego, jóvenes, hoy nos toca el tema, eh, dos temitas que están en el libro de todas maneras, que en el capítulo 11 y capítulo 12, ya la jurisprudencia técnica, y este concepto jurisprudencia técnica se divide en dos apartados: sistemática jurídica y técnica jurídica. Al empezar a hablar del concepto jurisprudencia técnica, yo considero necesario hablar primero un poco, no vamos a profundizar, por supuesto, el concepto jurisprudencia, nada más, porque la jurisprudencia técnica ya viene compuesto, ¿no? El concepto compuesto en ese sentido. Por lo tanto, es necesario, primero, como dije, hablar del origen de la palabra o término jurisprudencia, en su sentido estrictamente etimológico, y por estar formado por dos vocablos latinos, juris y prudentia. La palabra jurisprudencia significa, en términos generales, pericia en el derecho, sí, experto en el derecho, saber derecho, sabiduría en el derecho, y por esta razón suele tomarse como sinónimo la palabra jurisprudencia con derecho. Muy bien. El concepto o el término de jurisprudencia indica, jóvenes, o se entiende como el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia. ¿Cómo está eso, no? El concepto de jurisprudencia, creo que ustedes tal vez han escuchado ya en la vida práctica cotidiana, este concepto, ¿no? La jurisprudencia. ¿Pero qué significa? Ahora nos estamos acercando, que se refiere al conjunto de sentencias, de fallos o resoluciones, en otras palabras, que emiten los tribunales de justicia. Y viene acá, ahorita vale la pena referirnos a los ejemplos encontrados en el libro, cuando estuvimos hablando de los conceptos de petición, acción, pretensión y proceso, ¿se recuerdan? Y que yo les dije que al final de cada análisis de estos conceptos, cada uno de estos conceptos, referencias de expedientes contenidos donde se estudiaron, donde se analizaron por parte de la Corte de Constitucionalidad acerca de una norma, un derecho. Porque en la práctica había, es decir, mala interpretación y en consecuencia mala aplicación de las normas jurídicas. Y por eso es que recurren a la opinión del juez, ¿verdad? Que se pone a su conocimiento y que estudiaron todos los conceptos consignados alrededor de cada norma. Esos son fallos que emitió o ha emitido la Corte de Constitucionalidad acerca de una interpretación de una norma. Todo esto constituye jurisprudencia, ¿no? Que viene siendo un fallo, ¿verdad? O resolución del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Dicho esto, jóvenes, entendemos pues así en términos muy generales y muy rápido, ¿no?
acercarnos la interpretación de la palabra o el término de jurisprudencia, que se refiere al conjunto de sentencias, fallos, resoluciones emitidos por los tribunales de justicia. Acécalo. Ahora vamos un poco a la jurisprudencia técnica, ya con calidad, ¿verdad? Técnica. Pues igual, los estudiosos nos ponen sus ideas, ¿no? Criterios acerca del concepto para poder entender a qué se refiere y que necesariamente nosotros tenemos que saber. La jurisprudencia técnica, entonces, tiene por objeto a la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Y que el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Aquí hay dos cosas. Es decir, la jurisprudencia técnica abarca dos líneas de estudio, dos líneas de análisis en ese sentido. Primero se refiere, repito acá, a la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se halla en vigor en una época y lugar determinado. Decíamos en el grupo anterior, un ejemplo acá. La jurisprudencia técnica se refiere a eso, a la obtención. Yo agrego a la recopilación, ¿ya?, de normas jurídicas existentes a través del tiempo. Y lugar determinado, perfecto. Quedémonos en Guatemala. Si la jurisprudencia técnica se refiere a la exposición, no dice el estudio, análisis, a la exposición ordenada y coherente, definitivamente recopilación, jóvenes. Sin importar, ¿verdad?, su fundamentación, sin importar los argumentos teóricos, filosóficos sustentados en su momento para desarrollar una norma, sino que se refiere a una actividad, a una práctica de obtener en forma ordenada y coherente para su exposición, es decir, para guardar en una ley preceptos relacionados con un asunto, dados o manifestados a través del tiempo. Es decir, como ejemplo, el derecho civil, el derecho aquel que protege a la mujer, la vida y la salud de la mujer en cuanto momento para contraer matrimonio civil. Bueno, yo he puesto constantemente como ejemplos acá, porque daba la oportunidad de poner como ejemplo, ¿va? Y viene otra vez ahora el matrimonio, cómo contemplaba, cómo consignaba el derecho civil hace unos 30 años atrás, aquí en Guatemala. En primer lugar, había libertad de contraer nupcias o matrimonio civil una menor o un menor de edad. Pero quedémonos con una menor, como mujer, porque esa es la línea de análisis teórica, ¿va? La protección de la vida y salud de la mujer. En su momento había derecho, digámoslo así, facultad de contraer matrimonio menor de edad, autorizado por sus papás, etcétera. Y luego se dio la necesidad de contar con autorización judicial. Muy bien, había que recurrir, además de la autorización, acompañamiento de los papás, también la autorización de un juez civil, de familia, perdón. Bueno, posteriormente, este derecho fue anulado, ¿no? El derecho de contraer matrimonio se derogó en ese sentido en el campo de derecho civil en Guatemala.
Pues todo esto lo ocurrido alrededor del derecho de matrimonio por parte de la mujer a través del tiempo, pues definitivamente eso es lo que viene siendo una recopilación, ¿va? Recoger, obtener todo ese movimiento, toda esa realidad jurídica dado en su momento, tiempo atrás, y aquí en Guatemala, ¿va? Cómo se protegía, cómo se concebía, mejor dicho, ese tipo de derecho. Pues hoy día ese derecho de la mujer está totalmente prohibido, ¿no? El que contraviene, pues definitivamente estará sujeto a una sanción. Pues, ahí podríamos dejar este ejemplo, pues, a la jurisprudencia técnica, ¿ya? A la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se haya en vigor en una época y un lugar determinado. Cabal, dejamos ahí. O bien también el campo penal. Fíjense ustedes, hay un caso en derecho penal. Yo los pongo en el derecho penal, ustedes lo van a ver en su momento. Eh, un delito, como ejemplo ponemos, para poder entender, un delito cometido, un hecho antijurídico cometido hace unos 20 años o 30 años atrás, igual, un homicidio, por ejemplo. Para ese tipo de delitos se contemplaba 20 años de prisión, por ejemplo. Pero el actor del delito no se pudo detener, ¿no? Es decir, no se desarrolló juicio penal en contra del individuo o la persona que cometió el hecho delictivo. Se fue fuera del país o, bueno, se desapareció. Pero dada la casualidad de que la orden de captura estaba vigente. Llega el momento que aparece y captura. En prensa leemos muchas veces sucesos de ese tipo, ¿va? Que lo capturaron en un lugar o a veces en el aeropuerto o fue encontrado en los Estados Unidos, dicen los diarios, ¿no? Y lo capturan y lo remiten a Guatemala, llega al país y bueno, es delito, es delincuente, ¿no? Aparente. Pues se captura, se somete al juicio penal. Pero resulta que ahorita, bajo la vigencia del Código Penal o la ley penal vigente ahora, ese tipo de delito sanciona con 30, 40 años, es decir, más de lo que contemplaba la norma penal en su momento cuando se cometió el delito. Entonces, la aplicación de la ley o de la norma jurídica en contra de este tipo, ¿qué ley le es aplicable? ¿Ya? En ese sentido, hay un principio a favor del reo, dice la norma penal, que le favorece al reo. Pues definitivamente será aplicada la ley que estaba vigente en su momento cuando él cometió el delito. Y no es la ley actual. En tal sentido, jóvenes, situaciones dadas sobre casos de este tipo que yo les estoy manifestando, ¿no? En la vida real, pues definitivamente constituyen, pues, preceptos jurídicos que se encontraban vigentes o en vigor en aquella época y luego en Guatemala y para su aplicación en este momento para caso concreto. Constituye una jurisprudencia técnica. Y luego, cuando decimos en esta explicación que también se refiere la jurisprudencia técnica al estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación de normas, esta parte, jóvenes, lo vamos a dejar para el examen final. ¿Estamos? O sea, que pues lo que vamos a analizar ahorita, la sistemática jurídica va a ser parte para el examen del día jueves con ustedes. Y no se preocupe, está desarrollado en nuestro libro de apoyo, dos capítulos, 11 y 12, algo así, muy pequeños. Muy pequeños, ¿no? Y que nos ayudan a leer, interpretar y luego ayudémonos con rellenar las hojitas de ejercicio que está al final de cada capítulo, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Como siempre les pido. Bueno, pues entonces, jóvenes, en tal sentido, la jurisprudencia técnica viene siendo una doctrina del orden positivo.
Es decir, pues, del derecho escrito, ¿va? Del derecho positivo, de todas las leyes escritas que contienen normas jurídicas sistematizadas. Eh, También indica en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación eh, se necesita en casos concretos. Y procede en forma dogmática, dice la doctrina, es decir, no hace un análisis, sino que es aquí lo que contempla, lo que consigna la norma jurídica y así será aplicado. Así se lee, así se interpreta y así será aplicado. No hay una discusión a favor o en contra, sino que aquí es la ley, se diría, ¿va? Aquí es la ley, porque así concibe, así consigna la ley. Perfecto. Por lo tanto, podemos dejar cerradito esta pequeña explicación de la definición de jurisprudencia técnica, diciendo que se entiende, mejor dicho, aquí por la jurisprudencia técnica. Se refiere, jóvenes, entonces, a la sistematización de las reglas o normas, ¿verdad?, que constituyen un ordenamiento jurídico, cuya finalidad es exponer de forma ordenada, precisa y coherente los preceptos jurídicos vigentes en un sistema jurídico. El sistema positivo de plano. O sea, pues, que con esta definición se refiere a una actividad humana, una mera actividad humana, que es recoger, yo decía, recopilar leyes que contengan normas sobre derecho, en el campo civil sobre derecho al matrimonio, en el campo penal, normas penales aplicables a hechos acaecidos en tiempo atrás, ¿no? Y que aquí dijimos que beneficia al reo, al causante o autor del delito. En este sentido, los teóricos o estudiosos del derecho nos ponen a nuestro alcance para mejor alcance de interpretación y luego aplicación también, una clasificación. Primero, se desarrolla la sistemática jurídica, o bien aspectos sistemático o teórico. Y luego, la técnica jurídica. De la sistemática jurídica o aspecto teórico, jóvenes, eso es lo que nos estamos refiriendo ahorita y lo vamos a seguir matizando. Vamos a ir a encontrar la clasificación de normas existentes a través del tiempo y clasificado por áreas, es decir, por materia. La sistemática jurídica entonces recopila leyes que, en primer lugar, dije yo, derecho a la mujer significa derecho de familia, ¿no?, o derecho civil. Ese campo o categoría de normas, ¿a qué grupo pertenece? Si el derecho penal sancionar una conducta, ¿y quién sanciona la conducta de un individuo? El Estado, por la facultad que tiene, a través de los operadores de justicia. Muy bien, pero le corresponde al Estado. Eso significa que este es un derecho, ¿a qué grupo pertenece o qué categoría? Pues podríamos decir derecho penal. De esa manera, entonces, si se sistematiza el conjunto de normas aplicado para casos concretos, pero referido a su campo de acción, ¿ya? Tipo de intereses,
tipo de derechos. Si es la vida, pues definitivamente penal, ¿verdad? Por parte del Estado. Si es para contraer matrimonio, si es para comprar un bien inmueble o mueble, pues ese es derecho de particulares. Por lo tanto, pertenece al campo de derecho privado, diríamos, ¿no? A eso se refiere la sistemática jurídica, ¿no? Sistematiza, ordenan todo el conjunto de normas existentes a través del tiempo, ¿no? Y un lugar determinado. Y la técnica jurídica lo vamos a dejar para el examen final, que les digo, y esto nos va a tocar pues después del examen, la semana entrante, a tomar en cuenta. Bueno, la sistemática jurídica, entonces, ¿qué significa? Hemos dicho algunas cosas ya. Pues dejando claro, la sistemática jurídica se refiere a la exposición ordenada, entonces, y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y lugar determinado. Repito acá, los ejemplos anteriores, la exposición ordenada o agrupamiento, ¿no? Ordenada y lógico y coherente de todos los preceptos jurídicos de carácter familia, por ejemplo, de carácter civil, por ejemplo, que se encontraba en vigor en tiempo atrás y lugar determinado. Aquí, Guatemala, ¿no? De ahí tenemos que referirnos. Y la técnica jurídica, pues eso es el que se refiere al estudio que se hace sobre aspectos técnicos o prácticos, conocido también como doctrina de la aplicación del derecho. Y este es el que tiene por objeto de el estudio de los problemas relacionados a la aplicación del derecho objetivo en casos concretos a través del tiempo. Al hablar o al querer profundizar un poquito el análisis de la sistemática jurídica, pues de plano aquí nos apoyamos con los autores. Y bien, si nos dirigimos al libro de apoyo que tenemos, jóvenes, encontramos ahí teorías. Y son 3 teorías. Yo no sé si tienen el libro a la mano, ustedes por ahí. Hay una teoría romana que se requiere para el análisis de las normas, ¿verdad? Recopilar, decía yo, sistematizar de forma ordenada y coherente, ¿verdad? Normas de derecho civil o derecho penal bueno, otro tipo de derecho que pueda hacer esto definitivamente para la teoría romana se debe tomar en cuenta, en primer lugar, para esa actividad de ordenar las normas, ¿no? Por materia, tiene que ver o relacionarse con el interés que tuvieron o que se tienen en juego por parte de los sujetos de derecho. El interés. Y ahí encontramos en mi librito, si queremos recurrir, al hablar de esta doctrina clásica, porque fueron los romanos, ¿se recuerdan ustedes? Que hemos analizado incluso en el curso anterior, que los romanos fueron los primeros que sistematizaron las normas jurídicas, ¿no? Establecieron por escrito, o sea, positivizaron las normas jurídicas por escrito, ¿sí? Y de ahí también fueron los quienes clasificaron por, como dijera yo, por área, ¿ya? El derecho. Fueron los primeros que dijeron el derecho se clasifica en derecho público y en derecho privado. Bueno, y argumentaron los temas, los asuntos, por ejemplo, ¿ya? Que para decir, este es derecho penal, este es derecho constitucional, derecho al trabajo, derecho civil, derecho mercantil, etcétera, ¿no? Pero ellos clasificaron derecho público y derecho privado, 2 grandes líneas de discusión, y en virtud, según el tratadista
Ulpiano, este filósofo del derecho, jurista romano. Hemos analizado, mencionado en otras clases, estas clases anteriores, y aquí lo volvemos a mencionar, ¿verdad? Y seguiremos mencionando el tratadista Ulpiano, con dos palabras latinas, con sus dos frases latinas, que ustedes lo tienen en el libro, ¿va? Esto se refiere para argumentar por qué lo clasifica en derecho romano y en derecho público. Y el derecho romano se dejó establecido por parte de este tratadista, es el que atañe eh, a la conservación de la cosa romana, es decir, al Estado o la República, ¿no? Y el derecho privado es el que se concierne a la utilidad de los particulares. Es decir, eh, las normas del derecho privado es el que les sirve a los sujetos de derecho, cuando establece una relación jurídica sobre un negocio, ¿no? Una compraventa de terreno, cualquier asunto que pretenden darle, ¿no? Fuerza jurídica, pero entre particulares, compraventa de una casa, de un vehículo, etcétera, ¿no? Eso definitivamente considerado parte del derecho privado. Pues en ese sentido, se refiere Ulpiano que el que está moviendo, digámosle, esa intención de los sujetos, ¿no? El Estado con los particulares o la facultad que tiene el Estado de eh, regular conducta y sancionar conducta, etcétera, pues eso es virtud de la potestad que tiene, la investidura que tiene el Estado. Y de los particulares, pues definitivamente el deseo, o sea, el interés. ¿Qué interés tiene en primer lugar el Estado para regular la conducta? Quizás para tener la armonía, ¿va? La tranquilidad social. Y el interés de los particulares, pues satisfacer su deseo, ¿no? Su voluntad de querer adquirir y ser el propietario de una cosa. Esto los romanos lo tenían entonces en el sentido de que lo fundamental es el interés. El interés es el constituye o para sostener qué ubicación se le da o se le puede dar a la norma o conjunto de normas jurídicas. Y si el interés protegido es de beneficio para la colectividad o social, se está frente al derecho público. Pero si por el contrario, dice, si el interés proveniente de la relación jurídica es de beneficio particular, pues se estará o se está frente a un derecho privado. Podríamos poner ejemplo a que cuando un sujeto de derecho eh, desea o tiene el interés de contar con autorización de conducir un vehículo, por ejemplo, como nos sucede hoy día, ¿no? Pues definitivamente tengo interés, según Ulpiano, el interés de que el Estado me faculte, me autorice para que yo circule mi vehículo, ¿verdad? Ese es de parte del particular y recurre al Estado. ¿Qué tipo de derecho está aplicando? El derecho público, dice según Ulpiano, ¿no? Y los romanos en este sentido. Y otro ejemplo podríamos poner la facultad que tiene el Estado de imponer el cobro de un tributo, el pago de un impuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impuesto podríamos decir? La, la, Igual del pago de la tarjeta de circulación de vehículos. No puedo circular mi vehículo porque hay un deber contenida en una norma de derecho público, porque fue emitido por el Estado, de que
para poder circular un vehículo hay que tributar, o sea, pues pagar un impuesto, ¿no? El impuesto famoso que tenemos nosotros en Guatemala, impuesto sobre la circulación de vehículos. Ahí se está aplicando una norma de derecho público, perdón, porque el interés de concurrir es de parte de un particular, un ciudadano particular, hacia el Estado, o bien el Estado hacia los particulares, en el último ejemplo que pusimos, en el pago de un impuesto del IVA. ¿No? Ni nos damos cuenta, pagamos el IVA, pero es una norma vigente, ¿va? Que contempla un deber jurídico a todos los ciudadanos, y lo pagamos. Esto es norma de derecho, norma jurídica, ¿va? De derecho público. Así lo ejemplifica y entendemos nosotros, pues, la clasificación dada por los romanos en esas dos grandes líneas, pero en virtud del interés que se tiene. Viene la segunda teoría, que se opone al interés, y dice que es la teoría de la naturaleza de la relación. Esta teoría lo entendemos en líneas generales, la relación que guarda o que tiene, por ejemplo, de un particular con el Estado. En el ejemplo que pusimos de ir de pedir autorización, ¿verdad?, para circular un vehículo. Esta relación que se tiene con el Estado, dicen los teóricos de esta teoría, la relación que guarda el particular con el Estado es de subordinación. Por el poder, dominio, ¿no? El imperium del Estado impone y el particular obedece. Hay una postura de subordinación. Y para ellos, en ese sentido, eso es lo que debería de aplicarse para poder decir este de derecho público. No en cuanto al interés que dicen los romanos, ¿no? Sino que es en cuanto a la naturaleza de la relación. Una relación de subordinación frente a un poder que goza la otra parte, que en este caso el Estado. Esta sería la argumentación para sustentar la existencia de normas de derecho público. Luego, la naturaleza de relación que aparece o que surge entre particulares es una relación de coordinación. Interesante sus argumentos. Es una relación de coordinación, de igualdad, dirían ustedes, de tú a tú, en igualdad de condiciones. Yo vendo y usted me paga, ¿ya? Yo le entrego, usted me paga, ¿ya? Una compraventa, por ejemplo, ¿no? De la relación jurídica que se establezca entre personas, de dar y recibir, de dar o no hacer, ¿verdad? Depende de los negocios jurídicos. Pues entonces, esta relación que se hace de la naturaleza de la relación significa, depende del nivel de relación que guarda o que guardan entre sí los sujetos de derecho. Entre la relación, entonces, de particular con el Estado es de subordinación, es de obediencia. Entonces, si se dan estos tipos de relaciones, es considerado pues una relación de norma de derecho público. Y si la naturaleza de la relación se da en un nivel igualitario, hay una coordinación entonces de posiciones, es decir, de los sujetos de derecho, de igualdad de condiciones.
Si así fuera, es considerado parte del derecho privado. De esta forma, jóvenes, estas discusiones, análisis que hacen los teóricos, muchas veces uno dice, bueno, tanta discusión, ¿verdad? Bueno, y las dos situaciones o las dos razones de argumento se dan tanto en derecho público como en el derecho privado. En el derecho público hay un interés y hay una relación. El interés siempre es la voluntad de la persona, ¿no? Del sujeto de derecho. De igual manera se da en el análisis que hacen, solo cuando se habla, depende de la relación que guardan los sujetos entre sí. De todas maneras, ahí hay un interés de por medio, ¿verdad? El interés es de consolidar un derecho, la vigencia de un derecho. De estas discusiones o análisis viene una tercera postura, una tesis o teoría planteada por un jurista, filósofo del derecho suizo, que es don Claudio Dupasquier, Claudia Dupasquier. Este tratadista afirma que las distinciones planteadas, es decir, el grupo anterior, basado en el interés para poder clasificar tipos de derecho, y el otro depende de la relación que guardan entre sí, ¿verdad? Pues carecen de fundamento, dice Dupasquier, y que únicamente tienen utilidad práctica. Tal vez sí, ¿verdad? Nosotros agregamos acá que de todas maneras, en las dos formas, hay interés y hay relación, ¿verdad? Jurídica. Entonces, este tratadista argumenta, en el libro encuentran ustedes esta lectura muy bonita, nada de extraño, dice él, que dentro de un régimen como el nacional socialista se declara que tal clasificación debía repudiarse o rechazarse o no tomar en cuenta, ¿no? En cuanto ningún fenómeno de la vida privada o de la vida pública es ajeno del Estado. De todas maneras, toda relación jurídica, todo desenvolvimiento, el Estado debe conocer, autorizar y proteger. Un ejemplo en el derecho privado, jóvenes. Se compra un terreno. El derecho privado, ¿verdad? Si queremos tomar en cuenta, depende de la relación, ¿verdad? La relación de igualdad, comprador y vendedor. Pues el comprador paga y obtiene la propiedad, etcétera, se convierte en dueño. Para convertirse en dueño, debe llevar a poner en conocimiento del Estado de que él adquirió un terreno a través del registro general de la propiedad. Ahí termina. Uno de notario ahí termina presentando el testimonio de la escritura que alguien compró un terreno. Es decir, pues, el Estado interviene, ¿no? Toma conocimiento. Cuando las personas se casan, esta es una relación jurídica entre particulares, ¿verdad? Manifestaron su voluntad de dar forma a una familia, ¿no? A través del matrimonio civil. Pues ese acto hay que llevarlo al registro civil, poner en conocimiento. El Estado toma nota. La verdad, sí ocurre, ¿verdad? El Estado toma razón del surgimiento, del nacimiento de un nuevo matrimonio en Guatemala. De todas maneras, tiene intervención del Estado. No solo cuando el sujeto pide al Estado que se le autorice una función, una actividad. En el libro, me recuerdo que leí, dice el libro, que para uh, pedir la autorización de explotación minera, tan famosa esa actividad en Guatemala, para ellos jóvenes, para que una persona como sujeto de derecho, individual o colectiva, se dirige al Estado a pedir
autorización para que él o ellos entran a explotar cualquier tipo de mina en Guatemala. No solo eso, ahí se fue, concurrió al Estado, pidió al Estado. Hay, un, hay una relación entre un sujeto particular con el sujeto Estado, por ejemplo, ¿no? Porque el Estado es sujeto de derecho, ¿no? Entonces hay una relación jurídica ahí entre el Estado y el particular, ¿no? O bien el Estado cuando se compra algún bien, ¿no? Y este ejemplo lo hemos mencionado varias veces, compra un edificio, o compra un terreno para un hospital, o compra ¿qué? Equipo de oficina, equipo de hospital, bueno, cualquier compra que haga el Estado, pues recurre a un particular, a un fabricante, ¿va? No recurre a otro Estado, a un particular. O sea, hay una relación jurídica ahí, ¿va? Solo que en este ejemplo, el Estado no actúa ahí con su poder, sino que eh, actúa como una persona, como particular, de comprar un bien. Hay relación jurídica, hay un interés jurídico, un interés, mejor dicho, en juego acá. Entonces, en ese sentido, Duclasker critica, ¿va? Es como, como una teoría ecléctica. Bueno, ustedes hablan del interés, ustedes hablan de la relación, depende de la relación que guarda uno con el otro, pues de todas maneras hay intervención, presencia, tanto particulares con el Estado como el Estado con particulares, entre, no solo entre particulares, no solo el Estado con particulares, o bien el Estado o con otras instituciones del mismo Estado, no, sino que hay participación de todos. Por lo tanto, se hace una clasificación del derecho. En público, en privado, iniciaron los romanos y qué es el que, y cuál aspecto que hay que tomar en cuenta, independientemente de todo eso, hay tres tipos de derecho, tres categorías o tres niveles. Por eso es que van a encontrar en la lectura, por favor que lo hagan, derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público, jóvenes, si lo lee, está integrado por derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho del trabajo, procesal, derecho agrario, notarial, derecho internacional público y el derecho social. Así está este concebido. Que el derecho privado, integrado por tres tipos de derecho: derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado. Agregado a esta clasificación por parte del tratadista Pasquier, hay un tipo de derecho de carácter social, como parte de las grandes ramas que se ubican en el derecho. Entonces, el derecho social, él lo integra, lo plasma de esta manera. ¿Por qué está integrado el derecho social? ¿Por qué se clasifica tipo de derecho social? El derecho agrario, el derecho de familia, el derecho del trabajo y el derecho de seguridad social. Como para finalizar un poco, ya estamos abarcando, solo para terminar un poquito con el derecho social, justifican la clasificación anterior en privado y en público. Marcaba la individualidad de la persona como sujeto de derecho. Generó jóvenes con ese individualismo, el yo, ¿verdad? Yo propietario, yo dueño, yo tengo, yo poseo y solo yo dispongo sobre mis cosas, ¿verdad? Derecho privado, está bien. Con el derecho público, ¿no? Yo, el Estado, yo dispongo, yo genero, yo produzco, etc. Pero sin tomar en cuenta la dignidad de la persona humana.
la vida, la salud, la integridad física de la persona. Este tipo de derecho surge a partir de digamos, de los conflictos sociales y políticos ocurridos en el mundo. Que dice, él dice que a partir de el final del siglo XIX es que surge esta discusión y propuesta, ¿va?, de derecho social por los sucesos, ¿no?, de las dos guerras mundiales. Ustedes creo que han escuchado de sus abuelos o papás hablar de estos acontecimientos, pues vale la pena leer, ¿verdad?, la historia. ¿Y por qué razón, verdad? Pues la razón, jóvenes, el, el egoísmo de las personas, el egocentrismo de las personas, propietarios de los bienes, pues, del capital. Pues explotaban, fabricaban, etcétera, y se necesitaban del hombre trabajador. La explotación del hombre por el hombre, dirían los sociólogos, ¿no? Se necesitaban del trabajador, de la persona que producía, que daba su mano de obra, pues sin considerar, sin tomar en cuenta como persona humana. No había consideración a favor de la vida, de la dignidad de la persona. Había mucha explotación del hombre por el hombre, decía, porque jóvenes, en el campo laboral, por ejemplo, no había jornada de trabajo, no había un pago de un salario justo, mucho menos seguridad social al trabajador, salud preventiva al trabajador. Este poco que estoy manifestando yo lo hemos extraído de la lectura que hacemos. Y el profesor Tupasquier hace un pequeño relato de esto. En el libro está cuando encontramos esta parte de derecho social. En ese sentido, pues, surge eh, el derecho del trabajo. Guatemala, jóvenes, hasta allá por 1945 surge el derecho al trabajo como tal, disciplina de estudios en la Facultad de Derecho, creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, creación de los juzgados de trabajo y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todos estos beneficios que uno encuentra como trabajador, tener una jornada de trabajo de 8 horas, que esa jornada que ustedes que sabe o que lo van a saber, jornada diurna, nocturna, etcétera, jornada matutina, vespertina o mixta, establece el Código de Trabajo. Por todo eso es una sistematización del derecho laboral, ¿no?, a través del tiempo para mejorar la vida, salud y sobre todo la integridad del trabajo, la dignidad del trabajador. Un salario justo de acuerdo a su capacidad, ¿va?, y de acuerdo al tipo y cantidad de trabajo realizado. Jornadas de descanso y posteriormente el derecho de trabajo en Guatemala, por ejemplo, y en el mundo, bueno, donde hay derecho positivo, se ha mejorado. Hay pago de algún otro beneficio, del bono, existe ahora las vacaciones, etcétera, ¿no? Y pago de indemnización si lo retiran del trabajo a uno. Tener beneficio del seguro social, salud preventiva, ¿no?, y curativa, el hospital. Tenemos el ICS en Guatemala y así el programa de seguridad social en el mundo ha surgido. Surge pues de estos conflictos. No inmediato, por supuesto, sino que fue a través de posturas teóricas y discusiones, etcétera. Y pues el derecho, en ese sentido, pues el derecho social, como que sí apareció con justa razón, ¿vale?, e integra con estos tipos de derechos. A la familia también, hay que proteger a la familia, ¿no? El derecho agrario, la explotación de las tierras rústicas, ¿no?, tipos de trabajadores, jornada de trabajo de los trabajadores y también la salud preventiva que se les presta en ese sentido. Por lo tanto, jóvenes, ese es el derecho social porque a veces se confunde con algunas otras teorías que nos ponen a la vista y nada que ver, ¿verdad?
con el comunismo, por ejemplo, los que tienen miedo a esa teoría y ni siquiera han leído y critican a, a, la, los países con un régimen socialista, pues es el Estado que pone atención a esta situación. Pero en un régimen, como dijo Dupasquier, en un régimen de nacional socialista, ¿qué significa eso? El derecho con aplicación social, ¿ya? Y esto es lo que ha surgido y vigente en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Bien, jóvenes, entonces, por favor, hagamos el esfuerzo de leer los otros conceptos que vienen posteriormente. En el libro lo tienen ustedes, qué es derecho constitucional, qué es derecho administrativo, derecho laboral, de trabajo, perdón, trabajo, derecho civil, mercantil, etcétera. Da una pequeña definición ahí y que es muy sencillo. Esa es como una fichita tenemos en el libro. Y perdónenme ustedes con lo ocurrido el día jueves, no, el día jueves tenemos el examen. Contenido de ese examen, si gusta, lo vamos a señalando, pero yo quiero, jóvenes, el jueves, perdón, el miércoles, que nos reunamos, porque hasta aquí llegamos con el examen, ¿no? Para el examen, mejor dicho, la sistemática jurídica. ¿Dónde vamos a iniciar para el examen? Por favor, les voy indicando, tomen nota. Hechos y actos jurídicos, que analizamos muy bien, ¿verdad? Nos dio mucho tiempo. Objeto del derecho. ¿Se recuerdan eso, no? El derecho subjetivo y el deber jurídico. Relación jurídica. Petición, acción, pretensión y proceso, que acabamos de analizar. Y sanción y coacción. Sanción es la sentencia, ¿verdad? Coacción es incumplimiento de la sentencia, le obligan, que es la coacción. La coacción es el uso de la fuerza, ¿va? Para que se cumpla la sentencia. En la lectura entonces está desarrollado. Luego, o finalmente, la jurisprudencia técnica y la sistemática jurídica, que está en la unidad cuarta y la unidad quinta. Hasta ahí llegamos para el examen parcial. Y de ahí, la otra semana, primero Dios, empezaremos con la técnica jurídica y las garantías constitucionales y finalizamos el curso para el examen final. Para el miércoles, decía yo, que para llegar, porque tenemos que llegar a clases, si no, a nosotros nos llama la atención, rellenen los cuestionarios con las hojas de ejercicio que tiene el librito y lo vamos a calificar para el día miércoles. ¿Les parece? Un día antes del examen. ¿Les parece? Vaya, por favor, les encargo. Yo sé que ustedes tienen examen mañana. Está bien, Tranquilos. licenciado. Vamos superando la crisis y nuestra temporada del segundo curso. Descansemos, pues. Mis disculpas siempre, por favor, reitero con ustedes. Gracias, Feliz tarde. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz tarde. Feliz tarde.